Realmente para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos al taller que se llama Cuando la ansiedad me llama. Me gana, perdón. Mi nombre es Mirna Espinosa y en nombre de ACH les damos las gracias por estar acá, por su puntualidad y de verdad que es un gustazo para nosotros tenerlos aquí. Muy bien, entonces ahora no me vinieron a escuchar a mí, me vienen a escuchar a Yanine y la quiero presentar. Ella es Yanine Martínez, dominicana, esposa de Alex Urrea, misionera en Guatemala y sirve con Iglesia Reforma. Es enviada por la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana. Tiene una maestría en artes, en estudios teológicos y liderazgo intercultural por el Seminario Bautista del Sur y una maestría en ciencias en ingeniería sanitaria y ambiental. Sirvió como misionera transcultural con enfoque en enseñanza bíblica, entrenamiento misionero y discipulado en el sur y este de Asia por casi 9 años. Es apasionada por hacer discípulos de Cristo de todas las naciones a través de la enseñanza bíblica. Entonces, para mí es un gran placer y un honor presentar a Yanine. Aprendan mucho de ella, de lo que el Señor ha hecho en su corazón y ya le dejo el tiempo a Yanine. Buenas noches a todos, de verdad para mí es una gran bendición estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Que siempre tenga, cuando estemos, yo sé que cuando estamos escuchando este tipo de talleres, tenemos expectativas y quiero que tengamos expectativas realistas. Yo no soy psicóloga, no soy psicóloga profesional, ni soy del área de psicología. Como lo dijo Mirna, mi especialidad, yo trabajé 11 años como ingeniera, fui profesora universitaria, soy ingeniera civil de carrera, pero tengo toda la vida trabajando en el ministerio, literalmente, trabajando en consejería, enseñanza bíblica. Entonces, es más mi experiencia con la experiencia humana, de acompañar hermanos en discipulado, de acompañar individuos, líderes de todo tipo de países, desde Camboya, Mongolia, hasta Australia, en diferentes culturas, y cada cultura tiene su forma peculiar en la que afronta este tipo de retos. Son aprendizajes de vida, pero sobre todo es mi aprendizaje cultural de lo que no se debe hacer, porque yo soy el vivo ejemplo de que si Dios me puede librar a mí de la ansiedad, puede hacerlo con cada uno de nosotros. Y saber que cada vez que la ansiedad nos gana, hay una esperanza. Ese es el punto de hoy. Es que podamos identificar la verdad, cómo la verdad nos hace libre, y que identifiquemos cosas, tips muy prácticos de vida que nos deben de ayudar a lidiar con la ansiedad. Todos los que hemos estado involucrados por más de 2 días en el ministerio de cuidado a otros, sabemos que ese ministerio tiene un precio, y parte del precio es la ansiedad que el mismo hecho de ser cuidadores de alguna forma u otra, como padres, como maestros, como líderes de iglesia, como discipuladores, como directores de hogares, como psicólogos, como consejeros, todo tipo de audiencia, cada persona que siente responsabilidad de otra persona, ya sea una responsabilidad pequeña o una responsabilidad muy grande, sabemos lo que es lidiar con ansiedad. Así que mucho de lo que voy a compartir hoy está basado en investigación, pero también está basado en experiencia personal y experiencia de vida de muchos años. Así que voy a estar compartiendo historias breves, personales de mi experiencia, pero no es porque me quiero poner a mí como ejemplo o ponerme por encima de nadie. Aquí somos todos pecadores frente a la cruz, al mismo nivel. Aquí nadie está mejor que nadie, nadie es mejor que nadie. Todos necesitamos a Cristo con la misma intensidad. Y mi oración es que Cristo nos encuentre en este taller y que nosotros no nos sentamos derrotados cuando la ansiedad nos gana, porque yo sé que todos hemos estado ahí de alguna manera u otra. Tal vez estamos ahí hoy, pero hay esperanza. Y esa es la palabra que quiero compartirles hoy. Y tenemos esta pregunta: ¿cómo estás? A mí no me gustan tanto los perros, pero estos perros están muy cute y yo decidí ponerlos en la pantalla porque pienso que pueden comunicarnos algo. Pero, en serio, ¿cómo estás? Yo no quiero que me digan la respuesta bien, que es la respuesta latina. Yo quiero la respuesta verdadera. Ok.
No sé si creerles. Entonces yo quiero que en la parte de atrás de una de sus hojas, ustedes escriban en una palabra, ¿cómo estás? Y en el material de apoyo que les dimos, hay algunas palabras, casi todas obviamente son para expresar emociones negativas, pero pueden expresar emociones positivas, porque en medio de toda esta pandemia, en medio de todo lo que estamos pensando y viviendo, lo que estamos atravesando, tal vez lo que muchos de sus hogares están atravesando o de sus mentoreados o de la acogida o simplemente como familia. Yo quiero que voy a leer algunas palabras que están ahí en el material que les entregamos. Algunas palabras que pueden describir cómo estamos: inseguro, apático, anestesiado, confundido, incómodo, enojado, taciturno, herido, decepcionado, cargado, dividido, avergonzado, confundido, angustiado, abrumado, preocupado, resentido, amargado, hastiado, frustrado, culpable, apenado, ansioso, furioso, no siento nada. Y Dios los ve. Y Dios ve cada una de esas palabras y cada uno de sus corazones. Y realmente cuando pensamos en el tema de esta charla, indudablemente todos los que estamos aquí porque de alguna manera estamos experimentando o hemos experimentado ansiedad. Entonces vamos a definir algunos conceptos generales para poder compartir, pero gracias por compartir sus corazones y gracias por compartir cómo realmente se sienten y dónde realmente están. Porque si hay algo que el pueblo de Dios y los que trabajamos en cuidado de niños necesitamos, es honestidad. Y la honestidad nos va a ayudar a caminar hacia la libertad. Entonces, quiero aclarar, cuando se habla del tema de la ansiedad, hay una diferencia entre lo que es ansiedad y lo que son trastornos de ansiedad. Y obviamente los psicólogos pueden hablar más claramente acerca de eso. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque es importante conocer a nuestro enemigo. Y la ansiedad es nuestra, no siempre nuestra enemiga, y vamos a hablar de eso, pero la ansiedad puede ser nuestra enemiga. No se autodiagnostique, y eso es lo que le voy a recomendar. No se autodiagnostique, no diga que usted tiene un trastorno de ansiedad si usted no ha ido a un médico y a un profesional de la salud mental que le pueda diagnosticar realmente con un trastorno de ansiedad. Vaya primero donde Dios, y de verdad parte de lo que quiero animarles a hacer es que al final de este taller usted pueda preguntarle a Dios, ¿cómo estoy? Revela más. Esas palabras que ustedes escribieron, revela más de lo que hay en mi corazón para yo entonces presentarlo con honestidad delante de ti. Escriba sus síntomas, escriba por qué usted dice o por qué usted piensa que está ansioso o por qué usted piensa que tiene un trastorno de ansiedad. Y hay diferencias entre lo que es un ataque de pánico, aunque están relacionados, lo que es ansiedad y lo que son trastornos de ansiedad. Realmente la ansiedad tiene ciertos síntomas, pero tenemos que aprender a entenderla, a entender que la ansiedad no necesariamente es mala, pero sí apunta a algo que puede ser malo. Si a usted le han dicho siempre que la ansiedad es pecado, no es tan simple como parece. Y no necesariamente la ansiedad es pecado, aunque nos puede llevar a pecar y puede convertirse en un pecado en nuestras vidas. Pero quiero que usted se sienta como una persona normal en esta charla, en este taller. Que usted sienta que lo que usted está atravesando, lo que usted ha atravesado, es totalmente humano. Y los seres humanos que estamos vivos vamos a atravesar por diferentes tiempos emocionales. Entonces, hay situaciones que son detonantes de la ansiedad. Los americanos usan la palabra gatillo porque son los que disparan la ansiedad. Y vamos a ver también en el material de apoyo que les entregamos, hay algunos estresores y posibles detonantes de la ansiedad. Entonces, vamos a entender, para entender un poco la ansiedad, vamos a definirla. ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento interno de intranquilidad, preocupación o un sentido de catástrofe que resulta en un estado mayor de alerta y uno se siente que está siempre al borde. O sea, que uno está completamente al borde. Esa es la ansiedad. La ansiedad te pone como así.
pero no es así como que va a pasar algo bueno. Siempre está relacionado a algo malo que va a pasar. Entonces, esto se experimenta de manera general en todo ser humano. ¿Qué no es la ansiedad? Como hablamos, la ansiedad no necesariamente y no siempre es pecado, pero puede convertirse en pecado. La ansiedad puede tener una raíz de pecado, o sea que lo que le produce la ansiedad es, hay por debajo una raíz pecaminosa. Por ejemplo, si uno lo que tiene es un deseo excesivo de control y por eso está ansioso, entonces ese deseo de control es pecado. La ansiedad no es el pecado es el deseo de control. Entonces es importante que diferenciemos y distingamos algunas de estas cosas. Eh, la ansiedad en algún momento de la vida puede ser algo saludable. Por ejemplo, si hay un ladrón que se está por entrar a su casa y usted empieza a sentirse ansioso, eso es bueno, porque a nadie que se le va a entrar un ladrón en la casa, usted debe quedarse, ¡ay, qué alegre! ¡Bienvenido! Eso no es normal ni es humano. Si usted está pasando por eso y usted reacciona así, vaya a un psicólogo. Yo lo recomiendo, hay muchos cristianos, pero no es nuestra reacción, no es como Dios diseñó nuestro cuerpo. La ansiedad es una respuesta física emocional. Hay ciertos factores, hay hormonas, hay neurotransmisores que se activan, que se reactivan cuando estamos en una situación estresante y eso activa la ansiedad. La ansiedad no es el detector de humos del cuerpo en muchas ocasiones. Entonces, nadie, el otro día yo estaba viendo una serie de televisión que nos gusta mucho y ocurrió un incendio donde una persona murió a raíz del incendio y murió simplemente porque el inhalador de humo le faltaba la batería. Y muchas veces nosotros queremos apagar la ansiedad, pero no vemos qué es lo que la ansiedad nos está gritando, que hay un peligro. ¿Dónde está el peligro? Y vivir con ansiedad es vivir como los bomberos. Vivir con ansiedad, hay una diferencia entre estar ansioso en un momento o en una época normal de la vida y que podamos decir, ok, ¿qué está pasando? Identificar el problema y entonces tomar medidas para ajustarlo. Esa ansiedad nos lleva a algo positivo. Pero la ansiedad con la que vivimos, que nos inhabilita de movernos, que nos paraliza, que no nos permite enfocarnos, que no nos permite hacer lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Esa es una ansiedad que hay que prestarle atención y que necesita ayuda. Y ese tipo de ansiedad, vivir con esa ansiedad, yo sé lo que es vivir con esa ansiedad, porque yo por un año de mi vida tuve que vivir medicada para la ansiedad y tuve que ir a consejería. Y sí, yo soy misionera, soy una cristiana firme desde los 5 años. Prediqué mi primer sermón a los 9 años en una esquina, predicando el evangelio. Nunca me he separado del Señor. Tengo 11 años de trabajar en misiones interculturales, pero yo no soy la heroína de la historia. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Y atravesé por un tiempo muy difícil de ansiedad, de muchos cambios en mi vida, donde era paralizante. O sea, yo funcionaba, porque en medio de la ansiedad yo lo que tiendo es a trabajar de más. Pero esa ansiedad, yo duré más de 6 meses sin poder dormir, no me podía concentrar en una sola cosa, tenía la mente como en 20 cosas distintas y nosotros no estamos diseñados para vivir así. Vivir con ansiedad es como vivir con el traje de bombero puesto todo el día y dormir con la manguera apagafuegos en la noche. Dios no nos diseñó para que estuviéramos todo el tiempo en alerta, intranquilos, preocupados o pensando que va a ocurrir lo peor. Estas son cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a seguir viendo. Entonces, ahora que entendemos un poco lo que es el problema de la ansiedad, tenemos que movernos más a ver hacia adelante. Y veamos, algo que me gusta hacer cuando hablamos de este tema, es ver cómo Cristo habla ante la aflicción humana. Porque muchas veces lo que le decimos a la gente, no, deja eso, no estés ansioso. Y hasta leemos mal la Biblia, porque el tono de la Biblia, Dios nos dice, no estés ansioso, porque no hay comida y bebida que te va a faltar, porque yo te voy a proveer la comida. Ese no es el tono de Dios. Cuando leemos la Biblia, es, no se afanen, porque yo soy su padre que voy a proveer. Es muy distinto el tono. Pero a veces en nuestra cabeza tenemos otro tono cuando leemos la Biblia.
Y dice Mateo 9:36 que Cristo, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Fíjense en estas dos palabras, porque estaban angustiadas y abatidas. Eso describe a una persona ansiosa. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Mateo 26:37, hablando de Cristo mismo, entonces dice, y tomando él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y angustiarse. Este es Cristo encarnado, que sabía que iba a resucitar, que sabía que iba a cumplir con su misión, pero él experimentó ante una situación de peligro, de muerte a venir, de decepción, de abandono de la gente que lo amaba. Cristo experimentó lo que cualquier ser humano experimentaría, tristeza y angustia. Él entiende, y eso nos dice el libro de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de cada uno de nosotros. Vemos el mismo versículo entonces en Marcos 14:33 y en Juan vemos a Cristo orando nuevamente al Padre. Ahora mi alma se ha angustiado y que diré, Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado. Fíjense que Cristo pasó por esta angustia, pero esta angustia no lo paralizó o no le impidió cumplir su propósito. Entonces ahí vemos una situación en la cual, a pesar de estar atravesando por esto, esto no impidió que él pudiera hacer lo que él había venido a hacer. Entonces, vemos que hay presencia de la ansiedad. Está mencionada en el Nuevo Testamento y lo vemos en el Antiguo Testamento. Y vemos a través de todo el libro de Salmos diferentes instancias donde la palabra de Dios nos habla acerca de la ansiedad. Y no es nada más no la sientan, sino vemos personas que cuando estaban ansiosos corrían a Dios. Y el salmista decía, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, en el Salmo 119:28. Y, y realmente nosotros vemos que la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto porque es muy real a la experiencia humana. Y vemos también que en Proverbios 7:15 habla de una forma distinta de ansiedad. Es esta urgencia que en vez de alejarnos de Dios y aislarnos, nos hace correr hacia Él. Y nuevamente vemos aquí cómo la ansiedad, cómo esa alerta de que hay un peligro, algo no anda bien, puede ser utilizada para algo bueno, para llevarnos a correr a Cristo. El problema es cuando en nuestro manejo de la ansiedad, entonces corremos a fuentes y a soluciones que no dan vida y que no nos hacen florecer, sino que nos hacen caer en una espiral descendente en nuestra lucha con la ansiedad. Y vamos a ver esto más adelante. Nuevamente, hay otra cosa en conocer la ansiedad y es que la ansiedad y la depresión psicológicamente están vinculadas. Muchos dicen que son dos caras de la misma moneda. Y entonces aquí lo vemos en la Biblia. Lo dijo primero que cualquier otro investigador lo pudiera comprobar. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Y la fuente de toda buena palabra es la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros veamos cómo nosotros usamos todo este conocimiento bíblico que vemos acerca de la ansiedad y en vez de usarlo para atacar a un hermano y decirle te falta fe o anímate, no importa, olvídate de eso. No, es poder caminar con el hermano, bajar a lo profundo de su corazón, donde están las cosas que le avergüenzan, que lo aterrorizan, que lo cansan, que lo hastian, que los pecados que puedan estar ahí y caminar con ese hermano para poder ayudarlo a salir de esa parte de ansiedad. Lo importante de nosotros no es tener solo el conocimiento, sino lo que nosotros hagamos con ese conocimiento. Y nosotros vemos las palabras de Jesús, como les hablaba, dándonos esperanza, que dice, por todo lo que él dice antes, lean el contexto en Lucas 12, les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el vestido y que la comida. Y nuevamente eso nos apunta al sermón que Justin compartió hoy más temprano, que es lo que verdaderamente importa en la vida. A veces la ansiedad nos lleva a meditar y revela un ídolo, algo que le hemos estado dando mucha importancia, demasiada importancia, que no tiene tanta importancia.
Y entonces nosotros por eso tenemos que dejar de ver la ansiedad como un problema a resolver, sino que tenemos que ver la ansiedad como la alarma que revela que por debajo hay un problema. Es ese detector de humo que nos dice, ok, vamos a ver dónde está la fuente y vamos a ir a la fuente. Por eso es que la solución a la ansiedad no son solo los medicamentos. La solución a la ansiedad, hay veces que hay situaciones físicas, fisiológicas que deben de ser evaluadas, pero siempre tenemos que evaluar el ser humano integral, porque no somos espíritu flotante, tenemos un cuerpo que no funciona bien a veces, pero tampoco somos almas flotantes, ni somos solo alma, somos también un cuerpo. Entonces hay un balance entre el cuerpo y el espíritu que nosotros tenemos que aprender a estar conscientes y saber que el manejo de la ansiedad va a tener que involucrar un cuidado integral en todas estas áreas. No se preocupen, esto es solo la parte introductoria, nos vamos a poner bien prácticos en un momentito. Entonces, aquí les pongo una foto así como en el mar, porque no sé quiénes de ustedes le encantaría estar en el mar con esta pandemia tan encerrado. Yo sé que muchos nos hemos puesto ansiosos por querer salir y estamos lidiando con niños que están en esa situación. Y la verdad es que muchas de las cosas que vamos a compartir, nosotros necesitamos invitar a estos niños, subirnos en esta van e ir juntos en un viaje. En un viaje no solamente nosotros sino también ayudar a caminar a esos niños, a nuestros mentoreados, a nuestros acogidos, a los niños que están a nuestro alrededor, incluso los niños de la iglesia, que nosotros podamos ayudarlos a que puedan calmarse y a que ellos puedan también, con estas mismas cosas que vamos a aprender, nosotros aprenderlas para nosotros y para ellos. Nuevamente, la razón por la cual nosotros podemos luchar contra nuestra ansiedad es porque nosotros no podemos. Nosotros podemos porque no podemos. Entonces tenemos que ir donde el que puede, que es Dios. Y toda la solución a nuestros problemas radica en que tenemos un Dios que puede y un Dios que quiere. Y entonces, la razón por la que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios es porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ahora vamos a seguir adelante con una parte más práctica. Vamos a ver los síntomas de la ansiedad. ¿Qué síntomas pueden ser indicadores de ansiedad? Y es una preocupación descontrolada. O sea, hay preocupación y hay preocupación descontrolada. Hay un temor o un miedo, pero generalmente la ansiedad viene sin ningún estresor externo. O sea, este sentimiento está presente, pero no hay ninguna amenaza obvia o evidente. Esa es la diferencia del estrés. El estrés, usted sabe, tiene un deadline en el trabajo, por eso está estresado. O tiene que pagar una cuenta, por eso está estresada. Pero la ansiedad es que aún en el momento en que no hay nada muy evidente aparte de la vida normal, usted se siente así, que está al borde. Entonces, es importante aprender a diferenciar estas cosas. Hay tensión muscular, hay un ritmo cardíaco acelerado o irregular, hay dificultad para dormir, en algunos casos insomnio. La dificultad para dormir puede ser de diferentes formas, puede ser que en mi caso era que yo me despertaba cada hora, hora y media. O sea, yo dormía como por 50 minutos y me despertaba cada hora. Y me tomaba como 40 minutos, una hora dormirme y dormía 45 minutos más y después me despertaba. Y yo pensaba que eso era normal. Y yo vivía así desde los 16 años hasta los 39. Para los que piensan que soy muy joven, tengo 42 años, señores, no soy tan chiquita. Entonces me tocó aprender estas cosas, haciendo las cosas mal o padeciendo muchas de estas cosas que les estoy compartiendo. Hay una irritabilidad. Parte de mi servicio misionero, obviamente, trabajamos en situaciones de peligro, trabajamos con iglesia perseguida, trabajamos con personas que vivían en áreas restringidas, estábamos todo el tiempo escuchando problemas y problemas serios. Y hubo un punto donde la carga, o sea, yo estaba con una ansiedad generalizada ya seria, en el que ya yo no dormía, y mi nivel de irritabilidad, o sea, el amor que yo sentía para hacer ciertas cosas ya no estaba, porque todo me irritaba. Entonces yo me di cuenta, un día orando, yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo, algo no está bien en tu corazón.
Pero no era algo no está bien de que, wow, qué pecadora eres, porque ya el Señor sabe qué pecadora yo soy, por eso Él vino a salvarme, sino algo tiene que cambiar. Y ese síntoma, esa irritabilidad que yo tenía, que no era normal en mí, eso me hizo a mí buscar ayuda, detenerme y buscar ayuda para hacer cambios en mi vida, cambios radicales que luego les voy a contar. Hay algo que se llama pensamiento catastrófico, es característico de personas. Esto no es simplemente la gente que dice, ay no, es que yo no creo en nada bueno, yo no creo en nadie, no. Pensamiento catastrófico es literalmente pensar en cosas catastróficas. Por ejemplo, yo vivo en un cuarto piso, yo estoy pensando sin nada, sin haber pasado nada. Ay, ¿y si el piso se cae? Ay, no, me voy a morir, nos vamos a morir todito. Mis pensamientos catastróficos. Yo tengo 2 sobrinos que yo amo con todo mi corazón. Yo vivía en Taiwán, que queda a 13,000 kilómetros de distancia de República Dominicana. Yo me despertaba en medio de la noche pensando que si los secuestraban, o sea, mis 2 sobrinos están muy bien cuidados con toda mi familia, pero yo me despertaba a mitad de la noche que si alguien se lo llevaba, que si lo secuestraba, se lo llevaban para otro país. O sea, yo me levantaba con pensamientos que no eran normales y eso se llama pensamiento catastrófico, es pensar que catástrofes van a pasar. Eso es algo que requiere una atención especial. Eh, Hay dificultad para concentrarse y para enfocarse. Puede enfocarse en algo 3 minutos, pero está pensando en varias cosas. Hay malestar físico, eso hace que físicamente usted se enferme. Hay problemas gastrointestinales y todo ese tipo de cosas, migrañas. Son causadas, todos estos pueden ser síntomas físicos de ansiedad. Cosquilleo, como que se le acalambran los dedos. Hay intranquilidad y es ese sentimiento persistente de sentirse al borde o al punto del colapso. Esto es la ansiedad. No es nada bonito lo que estamos describiendo. Y con razón el Señor dice, no quiere que vivamos de esta manera. No quiere que seamos ese bombero que duerme, se baña, vive con el traje y con la manguera en la mano. Y nosotros en nuestro trabajo, sirviendo a niñez vulnerable, yo empecé a trabajar, empecé muy niña a involucrarme con niños vulnerables porque mi casa estaba al lado de una zona roja y había que pasar por mi casa. Entonces me hice amiguita de muchos de estos niños. Mi iglesia tenía muchos niños de esta zona. Entonces para mí la niñez vulnerable eran mis amigos. O sea, no era un número, no era un proyecto. Eran mis amigos que no tenían comida o que su papá le pegaba. Eh, o que no tenían papás, algunos vivían en la calle, se desaparecían por una semana. Y luego, cuando tenía 18, 19 años, me involucré con un hogar de acogimiento en República Dominicana. Este hogar era especializado, se enfocaba en niños de la calle, o sea, literalmente recogían los niños que ya habían estado expuestos, donde todos prácticamente habían pasado por maltrato, abuso sexual, no había familia, y los recogían de la calle y obviamente se contactaban con las autoridades y entonces pasaban un proceso de restauración y de trabajo con estos niños. Y eso abrió mis ojos a la realidad de esta niñez. Sin embargo, me reveló y me tomó muchos años entender mi pecaminosidad, en pensar que yo podía ser la salvadora de estos niños. Y por eso me cargué con muchas cosas que solo Dios tiene la capacidad de cargarse. Entonces la respuesta no es bloquear y decir, no, yo no puedo lidiar con eso, con esos niños, porque son historias muy difíciles. Esa no es la respuesta que Dios nos llama a la iglesia. Pero sí a saber que podemos traer la carga de estos niños donde nuestro Padre, esa manita pequeña, y decirle, mira, trae tu carga donde mi Señor, que puede responder a tu ansiedad y a la mía, porque yo también lo necesito. Entonces, la ansiedad tiene un ciclo donde uno empieza a sentir la ansiedad y uno como que lo evita, o uno huye, uno busca formas de aliviar esa ansiedad, o evita las causas o los estresores que provocan esa ansiedad. Luego hay un alivio a corto plazo, pero ese alivio no es real. Es como sacarle la batería al detector de humo. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso no calma el incendio. El incendio empieza a quemar por dentro hasta que se descontrola. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuáles son los detonantes de la ansiedad? Y quiero que prestemos atención a esta parte.
y que ustedes puedan identificar en su papel, que ustedes puedan escribir en otra hoja. A medida que vamos escribiéndolo, yo le puse esos cuadritos de checkmark. Está en el material que les envié, pero de todas formas hay un cuadro donde pueden hacer un ejercicio con esta parte, pero lo pueden hacer en su casa, tranquilos, después, sin ansiedad. Entonces, aquí ustedes pueden escribir en la página los 3 que más le llamen la atención. Hay varios slides, así que no se apresure, vaya apuntándolo y luego escriba los 3 que más le llamen la atención en su vida, que usted identifique en su vida. Entonces, problemas relacionales, a veces eso no son tan obvios y entonces cuando nos estamos sintiendo ansiosos, primero tenemos que ir a lo primero, Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y entonces evaluar cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con los demás y cómo está mi relación conmigo mismo. Estos son detonantes de ansiedad, pero también son indicadores de que hay un problema más profundo. Hay problemas de salud que son detonantes de ansiedad. Obviamente, una persona que está atravesando, que ha recibido un diagnóstico difícil, señores, claro que se va a sentir ansioso y es normal. Y usted puede sentirse ansioso porque eso le está diciendo, hay un peligro. Recuérdese que el ser humano originalmente no fue diseñado ni para la muerte ni para la enfermedad. El pecado introdujo todo eso. Entonces Dios vino para caminar con nosotros, en restaurarnos hasta que lleguemos un día a la esperanza eterna, donde no habrá más lágrimas, ni más muerte, ni más enfermedad. Mientras tanto, tenemos que lidiar con estas realidades. Incluso incertidumbre en cuanto a problemas de salud, esperando un diagnóstico, no sabemos qué va a pasar, ya sea propio o de un familiar. Pérdidas, y en cuanto a pérdidas, hay un montón de cosas que podemos listar como pérdidas, y ahí en ese handout que les pasamos, ahora el COVID ha obviamente revelado muchísimo, ha habido pérdidas de empleo, pérdidas de estatus económico, pérdidas familiares. Yo he perdido 2 parientes, no familiares muy cercanos, pero sí 2 parientes desde que empezó el COVID. Han habido rupturas relacionales, una ruptura de un noviazgo. Vamos a ver más adelante que hay otros como divorcio, abandono, viudez. Todos esos son factores detonantes de la ansiedad. Hay pérdidas por ejemplo, una persona que pierde una mano, que pierde un brazo, que pierde cualquier cosa, algo que era valioso para ellos, puede estar experimentando o eso puede detonar una crisis de ansiedad. Hay medicamentos que hacen a las personas estar ansiosas y estos son importantes, por eso todo lo que vayamos a hablar en términos de medicina, verifique con un médico. Mi recomendación es que usted vaya donde su doctor y le cuente sus síntomas, no se autodiagnostique ni se automedique, sino que vaya donde un médico, porque a veces las pastillas o diferentes hormonas causan esa ansiedad. Hay diferentes píldoras, la píldora en las mujeres, la pastilla anticonceptiva produce a veces ansiedad. Hay medicamentos, incluso medicamentos para la tos, que algunos, porque tienen contenido de cafeína, producen ansiedad. Entonces, por eso no debemos de automedicarnos, sino de ir donde los profesionales. Hay factores mentales. Y en estos factores mentales hay algo que se llama distorsiones cognitivas o lo que se llama pensamiento errado. Quiere decir cuando pensamos mal acerca de las cosas. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos identificar. ¿Y qué son algunos de estos pensamientos errados? Más adelante lo vamos a hablar porque esta es una parte muy importante, porque nuestra mente, lo que nosotros analizamos, a lo que nosotros rumiamos y le damos vuelta, va alimentando y va potencializando esa ansiedad. Entonces, dentro de esos detonantes, también está la cafeína. Hermanos, yo sé que nos gusta mucho el café, estamos en el cielo del café que se llama Guatemala, pero yo he tenido que renunciar a tomarme más de una taza del café al día, solo me puedo tomar una en la mañana, porque yo sé que me encanta, pero en la tarde si me la tomo me da palpitaciones. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar si queremos aprender a vivir en paz y hacer la mejor persona que podemos hacer, no solamente por amor a nosotros mismos, sino por amor
a los demás y a los niños y a las personas a quienes servimos. Hay desorden y malos hábitos alimenticios, alto contenido de azúcar, mucha soda, mucho carbohidrato. Este tipo de cosas hace que nuestra ansiedad se dispare y entonces tenemos que hacer una evaluación general de nuestra vida. Vean que no todo es espiritual. Mírense que son cosas muy prácticas que sí todos estos son compilados de distintos estudios que han comprobado y requete comprobado que afectan, producen, detonan o potencializan o maximizan nuestra ansiedad. Hay circunstancias puntuales. Si usted está atravesando COVID ha hecho que mucha gente esté atravesando por la ansiedad. Hay factores sociales, por ejemplo, hay veces que queremos ir a mí me estresaba ir a despedida de soltera. Ya hubo un punto donde yo me casé este año, a los 41 años me casé. Entonces yo fui soltera casi toda mi vida. Y yo odiaba la pregunta de, ay, la próxima eres tú. No, hermana, usted no lo sabe, usted no tiene la bola de cristal y eso no es de Dios, es adivinación. Y segundo, Dios no me prometió a mí que yo necesariamente me voy a casar. O sea, nosotros no tenemos garantías del futuro. Nuestra única garantía es que Dios siempre va a estar con nosotros y que un día vamos a estar con Él. Pero había circunstancias sociales que ya yo quería evitar y que me hacían sentir ansiosa. O sea, de verdad, 2 días antes de tener ciertas reuniones familiares, yo empezaba a sentirme así, o sea, al borde. Y al punto, una vez yo recuerdo durante un tiempo muy difícil en mi vida, como les dije, yo he atravesado por ansiedad, pero también estuve 4 años en depresión hace más de 15 años. Y Dios me sacó de ahí con consejería bíblica, obviamente, 1 año de medicamento y terapia cristiana. Y en ese tiempo de mi vida, yo me acuerdo que una de mis mejores amigas se casó y yo era dama de la boda. Yo no pude pasar, yo no estoy en casi ninguna de las fotos porque yo me fui de la boda. Entonces, cuando ese tipo de reacciones que no son normales, yo soy una persona muy extrovertida, muy social, y eso le indicaba a mí y a los demás de que había algo que no estaba bien. Entonces, hay conflictos no resueltos que son detonantes de la ansiedad. Hay estresantes habituales, hay hábitos que nosotros desarrollamos, pero también hay cosa normal, el tráfico, señores. El tráfico hace que cualquiera se sienta ansioso. Hay traumas no sanados que también tienen que ser visitados y sanados para poder librarnos de la ansiedad. Y como les hablaba, un divorcio, un abandono de una viudez, son circunstancias extremas que llevan a cualquiera a pasar por esto. Y hay ídolos del corazón, hay pecados no arrepentidos y no confesados, que hasta que nosotros no los enfrentemos frente a la cruz y no lo confesemos ante alguien, un cristiano maduro que nos ayude a caminar de vuelta a Dios, vamos a seguir experimentando estas cosas. Obviamente el listado es largo, como les dije en el material que les enviamos, pueden revisarlo. Pero es importante, hermanos, que aprendamos a identificar esto en nosotros y que también los que trabajamos con niños y adolescentes identifiquemos cuáles son los detonantes para tratar de amortiguar esos detonantes. Que si sabemos que el azúcar hace que mis niños con los que yo trabajo los acelere, los haga sentir ansiosos, entonces no le doy azúcar. A esos niños yo le doy fruta, le llevo uvas de regalo. Los que somos mentores, yo a mi mentoreado le llevo uvas, porque yo sé que no es bueno para ellos llevarle otro tipo de conte, le llevo uvas, un día le llevo una dona, pero le llevo frutas, un kiwi, una fresa, que prueben diferentes frutas. Entonces eso ayuda a que nosotros podamos identificar cosas muy prácticas. Ok, tengamos cuidado con los votos personales. Esos de yo nunca voy, o yo nunca, o yo no más haré esto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo nunca le voy a hacer caso a un músico. Por ejemplo, yo nunca me voy a casar con un músico. Bueno, mi esposo es baterista, gloria a Dios por mi esposo. Pero hay votos personales que nosotros hacemos que lo que nos hacen es cerrar el marco y poner a Dios en una caja. Entonces, cuando nos encontramos en una situación que no encaja en esas expectativas y en esos votos que yo he hecho, que no son bíblicos necesariamente, entonces yo me pongo ansiosa, porque eso choca contra la perspectiva que yo tengo de cómo deben ser las cosas. Y esto es algo crítico en enfrentar la ansiedad.
Muchos de nosotros estamos atrapados en la ansiedad porque las cosas deben ser así. Tenemos un ideal en nuestra mente, tenemos un estándar en nuestra mente, tenemos una perspectiva mental que nos hemos hecho acerca de una situación o de una persona. Es que mi esposo debería ser así, pero no es así. Y como no es así y yo no lo puedo controlar, me pongo ansiosa. Entonces nosotros necesitamos empezar a identificar con honestidad, pedirle al Espíritu Santo, revela en mi corazón, ¿qué hay en mi corazón? Ayúdame a cambiar, Señor. Y entonces, identificar, no que la vida debe ser de una u otra manera, la vida es como es. Y entonces, ¿qué yo hago con lo que tengo? Si la vida te da limones, entonces vamos a hacer limonada, le vamos a poner azúcar y un poquito de vainilla y es deliciosa. Y menta para lo que le gusta. Entonces, necesitamos evaluar cuándo esos votos que hemos hecho, cuándo esos límites que nos hemos puesto en la cabeza, esas perspectivas, son simplemente un mecanismo de protección personal que al final no nos protege, pero nos aísla de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Tenemos que cuidar nuestra mente. ¿En qué alimentamos? Entonces, Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido sobre ella. Y muchas veces nosotros alimentamos nuestra ansiedad. Le damos comida al monstruito de la ansiedad, le damos comida. Y entonces, yo sé que un pensamiento que tengo no es necesariamente verdad, pero le doy vueltas. Entonces, la Biblia nos llama: concentren su atención, eso es intencional, en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Poned la mira, pero no está hablando de los ojos, está hablando del enfoque completo del ser humano. Y nuevamente dice la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma y ¿con qué? Con toda tu mente. Piensa, trae las cosas a los pies de la verdad. Y luego, ¿qué dice el libro de Proverbios? El que adquiere cordura, o sea, el que piensa claro, la cordura es la capacidad de pensar claro. El que no está de acuerdo tiene problemas. Entonces, así mismo se ama. El que adquiere cordura, no hay una mejor forma de mostrar amor para uno mismo que pensar con claridad y sobriamente. Eso es lo que dice este pasaje. Y el que retiene el discernimiento prospera. Y hoy en día hay muchos mensajes conflictuantes en los medios e incluso muchas iglesias, yo he ido dando mensajes que son contrarios a la Biblia. Parecen muy buenos y es lo que el mundo diría es un mensaje positivista. Tú enfócate en ti, no te enfoques en más nadie. Tú, en inglés dicen, you do you, don't worry. O sea, no te importa el mundo, impórtate tú. Tú ponte en el centro. La solución bíblica no es nosotros ponernos en el centro. La solución bíblica es cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las soluciones bíblicas no son necesariamente las verdades que el mundo está presentando como verdades. La verdad absoluta es la verdad bíblica. Y si queremos vivir en libertad, necesitamos que la palabra informe a nuestra mente lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa a veces es que entramos en un ciclo de pensamiento donde lo que el mundo nos dice suena más a verdad porque es lo que yo quiero creer. Pero lo que la palabra nos dice es la verdad que nos hace libres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sé que hay una pregunta por ahí y alguien levantó la mano. A ver si podemos hacer una pausa de 1 minuto para que esa persona abra su micrófono y haga su pregunta brevemente. No sé, Sofía algo creo que fue que levantó la mano. Fíjate que no tengo a alguien acá levantándome la mano, pero si alguien levantó su mano, con gusto puede escribirnos en el chat y nosotros vamos a ir viendo Perfecto. lo de las preguntas. Bueno, entonces continuamos. Gracias. Entonces, solo Dios puede hacernos completos y solo en Dios podemos ser completos. Y nosotros necesitamos enfocar toda nuestra ansiedad en quien Dios es y en quien Él quiere que yo sea. Gran parte del cansancio, muchos de ustedes usaron esa palabra y es justamente por eso que Cristo dijo: vengan a mí los que están agobiados y cansados,
Y a veces tú dices, bueno, yo vine a Cristo y el ministerio me hizo más cansado, entonces, ¿qué hago? Y muchos de nosotros estamos ahí. Decimos, yo no sé, a mí como que no me dijeron la verdad en la iglesia, porque a mí me dijeron que Cristo me iba a hacer descansar, pero yo siento que la iglesia me cansa más. Y eso es porque nosotros tenemos que saber que la iglesia es un cuerpo. Entonces nosotros no estamos supuestos a hacer todo lo que el cuerpo hace. Y no estamos supuestos a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Entonces muchas veces, yo sé que a algunos de ustedes le pasa, igual que a mí, que aplicamos al trabajo de ser la cuarta persona de la Trinidad, porque entendemos que nosotros sí podemos hacer más de lo que estamos diseñados para hacer, pero nosotros no somos Dios. Gran parte del cansancio y la ansiedad que experimentamos proviene de intentar hacer cosas para lo cual nosotros no hemos sido diseñados. Nosotros mismos, en nuestro servicio, en nuestro trabajo y en todas las áreas de nuestra vida, nosotros necesitamos saber que nosotros tenemos que ser restaurados. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a mi ansiedad? La respuesta de Dios a mi ansiedad es, nosotros tenemos que pedirle a Dios, uno, que revele lo que verdaderamente está en nuestro corazón, que examine nuestro corazón y que lo enderece, que ponga verdad donde no hay verdad, que traiga a luz lo que necesita ser ordenado. Porque una vida en orden es una vida en shalom. O sea, la palabra shalom en hebreo significa paz y plenitud. Eso es shalom. Shalom no es la paz que no es, ay, siéntate en paz, no hay ningún conflicto, no. Shalom es como cuando hay un huracán y en el centro, en el ojo del huracán hay una paz. Hay una seguridad de que, Señor, yo no sé cómo yo voy a salir de esto, pero tú estás conmigo y yo puedo sobrevivir los próximos 5 minutos, porque a veces uno no tiene fuerza para el siguiente día, sino los próximos 5 minutos, las próximas 2 horas. Entonces, algo que es importante es que conozcamos nuestros límites. Todos tenemos límites. Por eso le digo, hay mensajes que el mundo da que suenan bonitos, pero no son. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes lograr lo que te proponga. No, tú vas a lograr, tú deberías de lograr solo lo que Dios quiere que tú logres. No te metas en hacer cosas, más cosas. Amén, Janine, que lo hago a cada rato. Más cosas de las que puedo realmente manejar. No todo el tiempo tienes que usar todos tus dones. Si tú cantas, enseñas, cuida niños, eres payaso, tú no tienes que usar todos los dones al mismo tiempo, en la misma época. Puede ser que durante el tiempo de la pandemia, lo que Dios te está llamando a hacer es orar. A orar y a mandarle mensaje de ánimo a alguien. Pero si tú estás tratando de llevar todas las bolsas de comida, de interceder por todos los problemas del planeta, de cuidar a tu familia, de dar todos los estudios bíblicos, porque tú sientes que tú no te puedes perder de algo, vas a caer en una situación de ansiedad. ¿Por qué? Porque no estamos actuando como seres humanos que somos limitados. Nuestro género tiene limitaciones, o sea, las mujeres y los hombres tenemos capacidades diferentes. Y aunque yo puedo levantar cosas muy pesadas, nunca voy a poder levantar la cosa pesada, igual que como un hombre la puede levantar. Entonces, a veces tenemos que conocer, hay diferencias de diseño, no de valor. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor Jesucristo. Todos tenemos la misma utilidad delante de Dios, pero tenemos roles y diseños diferentes, cada uno de nosotros. La edad, yo no puedo hacer lo mismo. Señores, cuando yo tenía 20 años, a mí me decían Energizer. Porque ellos decían, yo sigo y sigo y sigo y sigo. Pero ya yo no puedo. Yo esta tarde tuve que tomar una siesta porque yo necesitaba tener la energía para este tiempo y poder tener mi enfoque bien. Saber cómo y cuándo. No todo el tiempo tengo que hacer todo. Entonces hay épocas de la vida. El que tiene niños pequeños no puede hacer lo mismo que puede hacer una persona que tiene adolescentes. Y el que está casado sin hijos, como estoy yo, no tenemos la misma capacidad de hacer cosas que el que está casado y tiene 5 niños en la casa. O sea, y eso está bien, porque ese es el diseño de Dios para tu vida en este tiempo. Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué nivel de responsabilidad quieres fungir? Y esto se aplica a la iglesia, al trabajo con niñas vulnerables y todo esto. No es solamente qué nivel de responsabilidad quieres, sino por qué. Porque a veces en el fondo queremos calmar nuestros problemas y no enfrentarlos, y es más fácil lidiar con los problemas de otro.
Y si yo soy el héroe en la historia de otro, no tengo que lidiar con mi propio dolor y mi propio quebranto y mi propia necesidad. Yo necesito poner mi vida en orden para poder servir y para poder ser alguien que libremente glorifique a Dios. Entonces, siempre que querramos asumir una nueva responsabilidad, si queremos librarnos de ansiedad, tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero asumir esta responsabilidad? ¿Por qué? Y nuevamente, revisa con qué recursos tú cuentas para lo que Dios te está llamando a hacer, en cualquier capacidad que lo haga. Hemos sido entretejidos por Dios, o sea, diseñados por Dios con límites, desde antes de la caída. Los límites no son algo para después de la caída. Dios antes de la caída le dijo, mira, de estos 2 árboles no puede comer. Y Dios le dijo a Adán y Eva, fructifiquen y multiplíquense, pero no le dijo, ustedes van a ser igual que ustedes van a ser yo. Dios puso límites. Dios era Dios, el hombre era el hombre. Y Dios ha ordenado el mundo y las acciones del hombre dentro de esos parámetros. Hemos sido diseñados. Somos instrumentos de Dios. Y yo quiero que ustedes vean bien esta próxima idea. Y Dios es el verdadero restaurador. Nosotros no somos los restauradores de vida. Dios es. Y esto va a calmar mucha de nuestra ansiedad. Porque muchos de ustedes trabajan con niños y con personas con traumas que pasan situaciones muy difíciles o sus propios problemas en casa. Y en su propia vida y en la de otros, usted es solamente un instrumento. Dios es el restaurador. No nos corresponde a nosotros nos corresponde el ministerio de la reconciliación. Y yo quiero que ustedes dibujen en una de sus hojas esta imagen. Es un niño o una niña, imagínense ustedes que esta es la imagen, se les rompió un juguete y él tiene un amiguito. Y el niño empieza a llorar desconsoladamente y a salirse de control y no puedo, ¿y por qué rompí mi juguete? Y el niño, el otro niño tiene la misma capacidad que él y no sabe cómo arreglar el juguete. Pero el otro niño agarra la manita de su amiguito y le dice, yo te voy a llevar donde alguien que lo puede hacer. Y lleva a este niño desconsolado a los brazos de su papá, quien agarra a su amiguito y lo abraza y le dice, entrégame el juguete, que yo lo puedo arreglar. Nosotros hemos sido dados ese ministerio. Somos esa mano que agarra la mano del otro niño y lo trae donde el papá. Pero nosotros no somos lo que hacemos la restauración. Hemos sido llamados al ministerio de reconciliación, no de restauración. Quien restaura es Dios. Nosotros no restauramos. Dios restaura. Porque cuando nosotros no podamos estar presentes, cuando nosotros estemos débiles en toda la vida que pasa, que van a haber momentos en el ministerio y en el servicio que no vamos a estar fuertes, nosotros podemos confiar que si hemos apuntado a esa persona a Dios, nosotros no vamos a ser el ídolo en su vida. Dios va a ser Dios y Dios va a restaurar. Y podemos confiar a nuestros niños, las que son cuidadoras en los hogares, que tienen toda la carga del cuidado principal de esos niños. Ustedes pueden descansar, ustedes pueden dormir de noche, porque mientras ustedes duermen, Dios no duerme y Dios es quien restaura cada uno de esos corazones que nosotros no podemos restaurar. La salvación es del Señor. Nosotros no estamos llamados a ser los salvadores. Voy a saltar un par de slides para entrar a una parte más práctica. Disfruten la presencia del Señor y Él te dará lo que el corazón le pidas. Pero este pasaje lo hemos leído mucho fuera de contexto. Y en este contexto, parte de lo que tenemos que ver es un corazón honesto. Ese disfrute, ese corazón que viene delante de Dios es un corazón que le dice, Señor, yo no puedo. Señor, yo estoy angustiado. Señor, yo necesito tu gracia. Señor, yo necesito tu restauración. Y a ese corazón Dios no le va a decir que no. No es al que quiere pedirle un carro, una cuenta de banco más grande, nada de eso. Por eso es que Dios no contesta esas oraciones, porque las hacemos de manera egoísta, como dice el libro de Santiago. Pero el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Dios siempre está cercano a un corazón honesto, porque un corazón honesto es un corazón humilde. Las misericordias del Señor nunca fallan. Y este versículo que tanta gente conocemos, no conocemos el contexto, que es en el libro de Lamentaciones, donde Jeremías está viendo a Jerusalén quemado
al templo destruido y a todos los habitantes del reino de Judá, del reino del sur, llevados en el exilio como consecuencia de su propio pecado. Sin embargo, Jeremías, en medio de su lamento ante la destrucción que él está atestiguando, como nosotros lo que hemos visto ante el COVID, en nuestras familias, en las vidas de los niños que hemos visto heridos, podemos decir, Señor, tus misericordias nunca terminan, tu fidelidad es grande, y podemos voltear nuestra mirada a Dios. Entonces vamos a ver algunos aspectos prácticos. ¿Cómo estás ahora? Nuevamente, me escriben en la página. Escríbame una palabra en la página que me describa cómo están ahora y me lo ponen así, que lo podamos ver, por favor. ¿Cómo estás? Yo diría que yo me siento más normal ahora, porque siento que no soy una persona tan rara, sino que lo que estoy pasando es normal. Gracias. Si pueden ir escribiendo, muy bien. Agradecido. Muy bien. Gloria a Dios. Consolado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ok, sigan compartiendo cómo están. Cuando le hagan esa pregunta a un hermano la próxima vez, díganle de verdad cómo estás o pongan la foto del perrito. Entonces, vamos a ver en todas nuestras áreas, hay este PowerPoint, yo les voy a pasar las notas. Yo se lo voy a pasar en PDF, con las notas también, se lo podemos pasar, lo voy a subir en el website, mejor tal vez. Y entonces, necesitamos reconocer el pecado, cómo el pecado me ha afectado a mí, el pecado que se ha cometido contra mí y cómo mi pecado afecta a otros. La ansiedad, hermanos, no es una excusa para pecar. El trauma no es una excusa para pecar. Es una realidad que a veces pecamos por trauma que hemos atravesado, pero no somos víctimas simplemente cuando agredimos a otros. El que nosotros hayamos sido agredidos, el que nosotros hayamos pasado por situaciones de ansiedad no excusa que nosotros lo hagamos contra otros. Cuando pecamos, lo que cabe es el arrepentimiento. Nada de esto puede ser dejado a la subjetividad. No, porque yo creo que no he pecado. No, vamos a la palabra. Siempre vamos a la palabra. Pero sepamos que pecado es cuando nosotros nos ponemos en el centro, lo que hablaba Justin más temprano en la ponencia, nos ponemos en el yo en el centro y medimos, juzgamos, esperamos amar y ser amados con los lentes del yo. El mundo debe amar como yo quiero o como yo espero, de acuerdo a mi expectativa y de acuerdo a mi estándar. Las cosas deberían ser así. Y ese debería es algo que tenemos que quitarlo de nuestra mente, no de nuestro vocabulario, sino de nuestra conciencia. ¿Cómo deberían ser las cosas? Bueno, hay cosas que sí son muy claramente, no debería haber violaciones en el mundo, pero no son así. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y tenemos que aprender a ser honestos y ver las cosas como son. Hay aspectos relacionales. Entonces, para ver nuestras relaciones, cómo ponemos la vida en orden para poder ayudar a manejar la ansiedad, para que la ansiedad no nos gane, congréguense. Algo que la ansiedad va a tender a hacer es llevarnos a aislarnos, pero el aislarnos simplemente nos va a hacer más ansiosos. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para vivir aislados. Tengamos una comunidad pequeña. ¿Quiénes son esos amigos maduros? No chismosos que van a ir a contar todo lo que yo le dije. Nuestros amigos maduros, nuestros amigos con quienes yo puedo contarle y compartirle mi corazón. Y no son esas personas que me van a decir siempre lo que quiero oír. Ay, sí, pobrecita tú. No, mira, tú metiste la pata. Tú no debiste decir eso, no debiste hacer eso. Pide perdón y confía en la gracia de Dios. Ese es el tipo de amigos que todos necesitamos. Y ese es el tipo de amigos que nosotros necesitamos ser. Ese es el tipo de hermanos que necesitamos hacer. Personas que hablen la verdad y que al mismo tiempo apuntemos a otros a la esperanza y a recibir el perdón en cualquier pecado que hayamos cometido o cosas que hayamos hecho que no debíamos de hacer. Tengamos amistades significativas, sanas y maduras. Pídanle amigos a Dios. Pídanle este tipo de persona a Dios.
Búsquese una iglesia sana. Una iglesia sana no es una iglesia perfecta, pero hay incluso iglesias que son abusivas con las personas, entonces aprenda a identificar cuándo usted está. Hay gente que cuando ha venido a mí en consejería y me cuenta las situaciones que ha atravesado, yo le digo, no, pero es que no eres tú el problema, es que tú estás en un lugar sumamente no sano. Entonces, un lugar donde el pastor le cuenta a la congregación, porque no te lo confrontó a ti, sino que se lo cuenta a todo el mundo y dice algo que tú hiciste en público, pues obviamente eso no está bien, porque ese no es el orden bíblico de Mateo 18. Entonces, hay muchas cosas. Tenemos que evaluar las comunidades en las cuales estamos, si estamos en relaciones no sanas bíblicamente, no porque a mí no me gusten, sino bíblicamente no sanas. Ahora sepamos que nuestras expectativas no deben de ser una iglesia perfecta. Porque si yo estoy en esa iglesia, la iglesia no es perfecta, porque yo soy pecadora y soy imperfecta. Entonces, cada uno de nosotros, pecadores imperfectos, hacemos que la iglesia sea imperfecta. Y tengamos límites relacionales. Aprendamos a decir que no, aprendamos a decir que no a compromisos, aprendamos a decir que no a jefes. Hay veces que usted le va a tener que decir al jefe, mire, yo este domingo no voy a trabajar, porque no puedo trabajar el domingo. Aprendamos a decirle no al aislamiento. Una iglesia y una comunidad cristiana saludable, ya hablamos de eso. Soy más pecador de lo que creo. Señores, nosotros no podemos pensar que no somos pecadores, que somos esa niña linda, esa princesita linda del Señor. Solamente a través de Cristo Dios nos ve santos. Si yo no fuera tan pecadora, yo no necesitara un Salvador tan grande. Yo hubiera necesitado, si mi pecado fuera tan pequeño, yo no hubiera necesitado un Salvadorcito. Pero el mismo Dios tuvo que venir y encarnarse y morir por mí, porque mi pecado era grande. Y yo tengo que ver mi pecado como es. Porque cuando yo experimento eso, yo puedo ver, wow, Cristo me ama y me perdona y yo me puedo arrepentir y Él me perdona. Yo lo que necesito es a Cristo. Hermanos, hay que hacer ejercicio. 30 minutos de ejercicios, lo mínimo que debería una persona ejercitarse son 30 minutos, 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces a la semana. Se ha demostrado en muchos estudios que 30 minutos de caminata moderada, no corriendo, no somos Eric Barrondo, ¿verdad? Entonces, 30 minutos de caminata moderada equivalen y tienen el mismo efecto que algunas pastillas anticonceptivas y ansiolíticas. Para que ustedes entiendan el efecto y la necesidad del ejercicio. Y esta es una de las cosas que a mí más se me dificulta. Hay deficiencias de vitaminas que causan distorsiones nerviosas, por ejemplo, personas que tienen la vitamina B12 bajita a largo plazo puede causar problemas de concentración y nerviosos. La vitamina D3, yo tomo suplementos de vitamina D porque como soy caribeña y a veces en Guatemala se pone nublado por muchos días y estamos encerrados con la pandemia, yo empiezo a sentirme decaída, sin energía y deprimida. Y yo empiezo a tomarme mi suplemento y a las 2 semanas yo me siento mejor. ¿Por qué? Porque es una deficiencia vitamínica. Nuevamente, no se autodiagnostique, vaya donde su médico y hágase un chequeo. Pero sepamos que a veces ese sentimiento de ansiedad que tengo puede tener razones físicas. Hay personas que tienen diabetes o prediabetes y no lo saben. Y problemas, tanto el azúcar alta como la glucosa baja en la sangre, el azúcar baja en sangre, causa ese sentimiento de temblor, de cambios de temperatura, de intranquilidad, irritabilidad. Entonces, verifique que físicamente usted no tiene cosas que están detonando su ansiedad o la están agravando. Hay problemas estomacales. Hay una gran cantidad de los neurotransmisores que regulan la comunicación en nuestro cerebro y nuestro ánimo que se producen en el intestino. Y entonces, si su digestión no está bien, no están funcionando bien, su cerebro no funciona bien. Fíjese usted cómo Dios creó al ser humano como un cuerpo y todo nuestro cuerpo disfunciona. Entonces, tenemos que aprender a poner en orden nuestra vida relacional, nuestra vida física. Hay ritmos y disciplinas. Una vida con una disciplina nos ayuda a vivir más tranquilos, hermanos. Necesitamos aprender a ordenar nuestra vida. Necesitamos aprender a llevar disciplinas. Levantarnos a la misma hora y acostarnos a la misma hora le avisa a nuestro cerebro, ya,
terminaste. Deja de trabajar, descansa. Y eso va a requerir que para que usted pueda dormir mejor, le voy a dar algunos tips. 1, trate de oscurecer lo más posible su habitación. Y si usted no tiene dinero para comprar cortina, compre cartulina en Dollar City de la negra y se la pega a la ventana. Pero el que no entre luz no le envía a su cerebro la señal de que es de día. Tiene que tratar de levantarse y acostarse a la misma hora todos los días, dentro de lo posible. No puede consumir cafeína 6 horas antes de irse a la cama. Entonces no se tome aunque usted diga, no, a mí no me hace nada, a ti no te hace nada el café, pero no está durmiendo. Entonces vamos a hacer algunos cambios. Tiene también que apagar las pantallas y desconectarse 2 horas antes. La luz azul de su pantalla está diseñada para llamar su atención y despertar su cerebro. Entonces, 2 horas antes de dormirse, apague los dispositivos electrónicos. Todos. Y se ha vuelto una adicción. ¿Por qué? Facebook, Instagram y casi todas esas aplicaciones están diseñadas en sus colores. O sea, ellos le han pagado expertos para que sea adictivo, para que usted no deje de hacer el scroll down. Y voy a hacer una nota al margen. Esto le causa ansiedad. ¿Por qué? Porque usted está viendo la vida que el otro está viviendo, que la pone perfecta, que se ve perfecta, pero que no es verdad. Solamente se ve la parte bonita de su vida. Y ahí usted empieza a sentir envidia. Y usted empieza a decir, pero yo no tengo lo que esa persona tiene. ¿De qué me estoy perdiendo? Y eso empieza a alimentar pensamientos no sanos en su mente. Entonces, necesitamos desconectarnos del falso sentido de conexión que nos dan los dispositivos. Conéctese con personas. Y yo sé que ahora estamos muy amarrados a Zoom, pero mejor llame por teléfono, señores, y dejen de estar viendo la pantallita, que eso no son gente reales. Las gentes reales son con las que nosotros interactuamos. Establezca disciplinas de vida. No abra su celular a principio de la mañana. Desde que usted se despierta y abre el celular, lo que usted está diciendo, yo tengo que ver qué hizo el mundo que yo me perdí. O yo tengo que ver qué pasó en el mundo que yo no pude controlar, pero que ahora que estoy despierta lo voy a arreglar. Eso causa ansiedad. Vaya más despacio. Y esto es una de las cosas que a mí más me ha ayudado. Señores, yo comía rápido, yo me tragaba la comida en 4 o 5 minutos literalmente. Yo me bañaba corriendo. O sea, misionera al fin, teníamos que siempre, andábamos en grupo, había un solo baño, 10 personas y teníamos que bañarnos en 2 minutos cada uno. Yo trabajaba rápido, no me detenía a escuchar porque quería que la gente llegara al punto. Tenemos que aprender a tomar la vida más despacio. Y para esto, si usted llega un momento que por alguna razón usted se está sintiendo ansioso, que el corazón empieza a palpitarle, haga este ejercicio. Tome, y vamos a hacerlo ahora. Esto no es yoga, señores, porque la gente todo lo que dice yoga lo ve malo, pero esto es médicamente comprobado de que hay un sistema que se llama el sistema simpatético y asimpatético que funciona con la respiración y regula nuestro ritmo cardíaco. Esto es médico. Por algo a las mujeres cuando van a parir, la ponen a respirar. Todo esto tiene efectos físicos. Entonces, esto no es nada raro, no es nada que yo traje de Taiwán ni del mundo budista, por favor, sino algo que es real. Lo enseñan los Marines en Estados Unidos para cuando están en situaciones de peligro, calmarse. Y esto usted puede practicarlo con sus niños. A los niños le va a tomar un poco más de tiempo regularse, pero nosotros lo podemos hacer. Entonces, si usted se está sintiendo ansioso, deténgase. Y esto le va a tomar 2 minutos. Usted bota el aire por la boca en 4 segundos. Cuenta hasta 4. Ahora toma aire en 4 segundos. Retiene por 4 segundos y luego lo bota como si fuera con una pajilla. Haga eso 3, 4, 5, 6 veces hasta que usted siente que se calmó. Yo no sé quiénes lo probaron ahora, pero que se sintieron como más calmados. Hasta yo me sentí como más. A veces, hermanos, lo que necesitamos es, como Elías, detenernos, que Dios nos meta en una cueva, nos ponga a dormir, nos dé comida. Y lo más espiritual que a veces podemos hacer es tomar una siesta. Porque a veces usted está cansado y se siente así cansado porque está cansado. Y no es no espiritual dormir y tomar una siesta, sino que es parte del diseño y mandato de Dios que durmamos. Y la razón es porque Él no duerme. Usted puede dormir, hermano, porque Dios no duerme.
Entonces, vaya más despacio. Cuando usted se vea caminando muy acelerado, haciendo cosas aceleradas, deténgase, baje el ritmo. La comida y la ansiedad tienen una alta correlación, como mencioné anteriormente. A veces el estar deshidratados nos da esa sensación de estar palpitantes y con un poco de nerviosismo. La alimentación, si hemos comido mucho dulce, eso también nos hace, o hemos comido mucha harina, muchos carbohidratos simples, no complejos. Entonces trate de alimentarse balanceadamente. Eso quiere decir frutas, vegetales, proteína y carbohidratos, que no sea que usted comió pizza, desayunó pasta y almorzó arroz, porque eso no lo va a llevar a nada bueno. Como hablamos de dormir y el descanso, tome vacaciones. Usted puede tomar vacaciones porque Dios no toma vacaciones y el mundo no se va a caer. El COVID nos ha demostrado a todos que el mundo se puede detener y la vida continúa. Entonces nosotros podemos descansar 1 o 2 semanas al año, hermanos. Hablábamos de las distorsiones cognitivas. Ahí le puse un dibujito de Legos que perdiendo la cabeza. Entonces, estas son formas de pensar que no nos ayudan, pero no nos va a dar tiempo de visitarlas. Usted puede investigarlas en internet y leerlas e identificar patrones de formas que pensamos que alimentan la ansiedad. Entonces, cuidando nuestra mente, ¿verdad? Quitamos lo malo y ponemos lo bueno. Y ya estamos terminando, nos quedan 3 slides. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra mente? Sacamos las mentiras. No, esto no es meditación yoga, porque el yoga le vacía la mente a la gente, pero la Biblia nos manda a llenar nuestra mente de la palabra. Y cuando la Biblia habla a veces del corazón, realmente se está refiriendo a donde radica el razonamiento humano y nuestras emociones. Y entonces, pídale a Dios que le ilumine, agradézcale a Dios por lo que Él le ha dado. Y les animo a hacer ese ejercicio. Escriba hoy 10, 15, 20 cosas por las que usted se siente agradecido. Si usted tiene conflicto con su esposo, escriba 10 cosas buenas que tiene su esposo, que yo estoy segura que usted la va a encontrar. Si usted tiene problema con sus hijos, escriba 10 cosas buenas que sus hijos tienen. Hermanos, aprendamos a ser agradecidos, porque en el COVID nos hemos dado cuenta que tenemos mucho más de lo que realmente necesitamos. Reflexione en el día o acerca de lo que va del día. Adapte, usted puede adaptar alguna de estas cosas para hacerla con los niños que usted sirve. Reconozca sus faltas y lo que no va bien. El ocultar las cosas, el ocultar su pecado no lo va a hacer libre de la ansiedad. La ansiedad, la verdad nos hace libre. Traiga su pecado a la luz de Cristo, pida perdón, arrepiéntase y sea libre. No hay perdón sin arrepentimiento. Entonces tiene que haber un arrepentimiento y el arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es lo que te dice, me descubrieron, se dieron cuenta de lo que yo hice, tengo miedo de las consecuencias de esto, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, herí a Dios y herí a otra persona y esa es mi responsabilidad. Señor, perdóname. Hermano, perdóname. Esposo, perdóname. Hijos, perdónenme. Yo quiero cambiar. Ese es verdadero arrepentimiento, hermanos, y si usted hace eso, yo le aseguro, no porque yo lo sé, sino porque la palabra lo dice, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Mire los siguientes minutos, horas, días con esperanza. Tal vez usted no tiene fuerza para el próximo día porque usted está agotado, pero en los próximos 5 minutos de fuerza que usted tenga, mírelo con esperanza. Diga, en 5 minutos esto va a pasar. En 10 minutos este tantrum que el niño está haciendo va a pasar. Mañana este deadline que yo tengo del trabajo que me está haciendo sentir así va a pasar y la vida va a continuar. Entonces no me voy a preocupar. Y pídale a Dios de manera específica en qué forma usted lo necesita. No porque Dios necesite saberlo, sino porque usted necesita saber que Dios está ahí para llenar eso. Una de las cosas que necesitamos saber es lo que el Salmo 131 nos enseña. Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso. El orgullo nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a Dios. Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. Hay problemas, hermanos, que son muy grandes para nosotros. Hay problemas que nosotros queremos experimentar, que son problemas del mundo, que nosotros no tenemos que echárnoslo arriba porque le corresponden a Dios, sino a nosotros. Y dice, en cambio, me he calmado y me he aquietado. ¿Y qué hace?
Vengo donde mi Padre. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora, en el presente y siempre en el futuro. Esto es lo que tenemos que hacer cuando la ansiedad no gana. Señores, nosotros no podemos. Hay una película que yo quería ponerles el video, pero no nos va a dar el tiempo porque quiero tener un espacio para preguntas y respuestas, pero se llama The Bridge, que nos recuerda el Evangelio. Si Dios sacrificó a su Hijo por personas que ni siquiera nos importaba nada, ¿cuánto más Él no va a estar con nosotros en cada momento, agarrando nuestra mano en tiempos de ansiedad y en tiempos de paz? Entonces, tenemos que caminar a la esperanza. ¿Y por qué? Para finalizar, quiero dejarles con este versículo bíblico, que es uno de los versículos que más ha animado mi corazón. Está en Deuteronomio 33, 27. Un cristiano bíblico depende de Dios, no de sí mismo. La garantía radica en que Dios no cambia, no reacciona, Dios no se pone ansioso. Cada mandato de instrucción bíblica respecto a la ansiedad es posible únicamente porque Dios es quien garantiza el resultado, el futuro, el destino y el puerto final. Dios está con nosotros. La cita está en pantalla y es Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno, el Dios que ha estado lidiando con problemas humanos desde la creación del ser humano y todavía lo hace. El Dios eterno que conoce cómo resolver cada situación que nosotros no sabemos. El Dios eterno que sabe lidiar con cada emoción, cada reacción y cada problema emocional humano. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Y en esto podemos descansar, hermanos. Dios es nuestro único Salvador. Quítese la capa de Salvador, porque esa solo la tiene Cristo. Nosotros podemos descansar en Él. Cuando la ansiedad me gana, voy a Cristo y descanso en Él. Gracias por su atención. Ese es el final de nuestro tiempo juntos. Ahora vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Muy bien, gracias Janine. Vamos a comenzar con la primera pregunta que hicieron en el chat y de todas formas, si tienen alguna pregunta, ahorita la pueden colocar en el chat y se la hacemos a Janine. La primera sería por Angie Carrión Torres. ¿Siempre Dios va a querer sanar por completo la ansiedad o trastornos mentales? Yo creo que tenemos que saber que vivimos en un mundo caído. Dios no siempre sana. Cuando vemos en Jesús, Dios no siempre sana de este lado de la eternidad. De aquel lado de la eternidad, todos vamos a ser sanados. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Estas enfermedades tienen un límite. Dios promete su presencia, pero Dios no promete que nosotros vamos a ser libres de todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque por eso tenemos cristianos con cáncer, cristianos con diabetes, cristianos con problemas cardíacos, y Dios no los sana de toda forma. El cerebro es un órgano y el cerebro también disfunciona. Y hay enfermedades que tienen que ver con una disfunción cerebral. Entonces tenemos que aprender a ver que hay enfermedades con las que vamos a tener que lidiar. Nuestro trabajo es pedirle al Espíritu Santo a identificar qué raíz pecaminosa podría haber. No siempre hay, no siempre es porque estoy pecando. No siempre hay un pecado de por medio. Pero si hay una raíz pecaminosa, que yo lo sepa y me arrepienta. Eso es todo. Arrepentimiento, hermano. Pero de que haya sanidad, no siempre hay sanidad. De que hay promesa de la presencia de Dios a través de cada una enfermedad, sí, Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar. Entonces, lo que nosotros necesitamos no siempre es que nos sanen y vivir libre de toda enfermedad. Lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios que nos ayuda, nos sostiene y nos acompaña, aún a través de esas enfermedades y esas luchas. Muy bien, la siguiente pregunta sería por Jocelyn Arriaga. ¿La ansiedad es un instrumento de santificación de parte del Señor? Yo creo que la ansiedad es la alarma que nos dice necesita ser santificado. Porque si la ansiedad per se, como decíamos, puede convertirse en pecaminosa, puede convertirse en que yo quiero vivir de esta manera porque me hace sentir en control, aunque es
contradictorio, pero sí. Entonces a veces usamos, como decía, incluso a veces usamos nuestra ansiedad como una excusa para pecar contra la gente. Ay, que yo soy ansiosa. Sí, pero eso, tú eres ansiosa, pero tú quieres seguir siendo ansiosa, entonces hay algo que no anda bien. Entonces Dios puede usar la ansiedad para revelar cuáles son los puntos en nuestra vida donde hay ídolos o donde estamos no confiando en Dios o simplemente donde hay una situación a la que tenemos que prestarle atención o tenemos que atender. Entonces es un indicador, es más una alarma que necesariamente el instrumento de santificación per se. Dios nos santifica a través de su palabra. Entonces la palabra de Dios nos santifica cuando informamos nuestra ansiedad con la palabra de Dios. Muy bien. La siguiente es por Angie Carrión Torres. ¿Cómo saber cuando un problema es mental y cuando es espiritual? O en casos de esquizofrenia o alucinaciones. Yo creo que es complejo, pero yo creo que siempre debemos de buscar un médico. ¿Por qué? Porque hay personas que han acusado a personas con esquizofrenia de ser un problema espiritual y por muchos años se enseñó en la iglesia donde no era cierto que eran problemas demoníacos. ¿Y cómo es posible que un demonio se salga con una pastilla? Porque inmediatamente se empiezan a tomar su medicamento, se sanan, entonces no era demoníaco. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado antes de tildar. Sí hay situaciones demoníacas, pero los demonios no responden a la pastilla, señores. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a un doctor, que un profesional de la salud lo diagnostique, toma tiempo, pero no saltar a conclusiones a priori, porque nosotros no somos el cuerpo, o sea, nosotros no podemos fungir como médicos, pastores, líderes, hermano, padre, o sea, tenemos que asumir un rol y confiar en que Dios ha dado a un cuerpo los dones necesarios para ayudar a una persona. Generalmente, una persona con problemas, con trastornos mentales, problemas emocionales, como usted quiera llamarlo, diferentes aspectos, necesita varias ayudas. En mi caso, durante mi depresión, mi pastor es médico, entonces mi pastor me medicó y como médico, porque él era mi médico de cabecera, pero también fue mi pastor. Entonces yo iba a reuniones con él al principio cada 2 semanas, luego cada mes y luego cada 3 meses. Pero al mismo tiempo yo estuve con una hermana que era consejera bíblica y terapeuta, psicóloga profesional, y ella estuvo caminando por 4 años conmigo, nos reuníamos cada 15 días, y actualmente, 15 años después, todavía nos reunimos 1 o 2 veces al año para ver cómo estoy y para ver cómo sigo. Entonces necesitamos al cuerpo de Cristo, pero necesitamos a los profesionales de la salud en muchos de estos casos. Muy bien. La siguiente es Isabel Espinosa. Si yo sufro de depresión y ansiedad, ¿cómo puedo explicarlo en amor a otros para que no lo confundan con falta de contentamiento o falta de confianza en el Señor? Muy buena pregunta. Y de verdad yo creo que esa es una de las partes más difíciles de atravesar por la depresión. Porque la gente, lamentablemente la iglesia en general no sabemos qué hacer con ella a veces. Y es más fácil dar una respuesta simple a un problema que es muy complejo. Entonces, mi hermana, mi ánimo para tu vida es decirte, hay esperanza, hay esperanza. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios lo ha hecho con muchos otros, también puede hacerlo contigo. Y al mismo tiempo, pídele a Dios que provea personas que te acompañen. Y no lo tomes personal. Cuando las personas te respondan de esa manera, como tú dices, en amor, dile, hermano, lo voy a examinar, voy a orar al respecto, pero créame que he buscado ayuda y el problema es más complejo que falta de contentamiento. Pero como usted es mi hermano y usted me ama, yo lo invito a que me acompañe a orar para que Dios me dé contentamiento y para que me sane la depresión. Usted se compromete a orar por mí 1 vez a la semana, todos los días, hasta que Dios me sane. Entonces usted le pone la pelota en la cancha del hermano que quiere arreglar el problema para que ore y lo acompañe. La siguiente es Jocelyn Arriaga. En la soltería, ¿cómo debe verse la ansiedad? Es un tema muy bueno, que va a salir un libro de eso. Tiene que salir un libro entero.
Pero en la soltería, hermanas, yo creo que tenemos que examinar varias cosas. Obviamente es complejo el tema. Es normal sentir la necesidad, el deseo de casarse. Eso es bueno. Dios es bueno el deseo de casarse. Al mismo tiempo podemos que ese deseo de casarnos volverlo un ídolo y pensar que sin eso nunca vamos a ser completamente felices o que el día que lo tengamos es cuando realmente vamos a ser felices. Entonces yo diría, hermana, necesitamos llegar a la aceptación. Yo me quiero casar, pero ahora mismo no estoy casada y no puedo vivir resignada. La resignación nos paraliza, nos hace sentir víctimas de la circunstancia, pero la aceptación nos da libertad y nos dice, es cierto, estoy soltera y me quiero casar, pero yo voy a disfrutar y hacer lo mejor que yo pueda. Voy a disfrutar de Dios y de mis hermanos y de lo que Dios me ha dado en este tiempo. Y voy a tratar de orar con manos abiertas. Señor, yo quiero casarme, pero si tú dices que no, yo confío en tu carácter, en quien tú eres y en tu respuesta. Y trata de vivir a plenitud, hermana. La soltería es una época preciosa. A veces vamos a ser soltera por toda la vida. Todo el mundo va a morir soltero, casi todo el mundo, porque la gente enviuda o se divorcia o simplemente enviuda y uno muere y el otro se queda y el otro se va. Entonces, todos en algún momento, todos crecimos, nacimos solteros y todos vamos a morir solteros, de alguna manera u otra. Entonces, aprendamos a que la soltería es una parte de la vida, algunos por toda la vida de este lado de la eternidad, pero de aquel lado de la eternidad no va a haber matrimonio. Todos vamos a ser solteros. Cristo fue soltero, Pablo fue soltero. Entonces, acepte la soltería como algo bueno, no como algo que tiene que ser cambiado, sino como algo bueno y que si Dios le da el matrimonio, también es algo bueno. La siguiente es de Eric López. El cortisol y la ansiedad están conectados. ¿Cómo puedo autorregularme antes de llegar a una crisis de ansiedad? Necesita ir al doctor. Uno, necesita ir al doctor porque eso no son cosas que uno puede hacer por uno mismo, pero en el momento en que uno siente el rush de cortisol o del estresante, uno puede, haga los ejercicios de respiración, cálmese, llame a un hermano y busque ayuda que lo ayude a autorregularse, ponga música calmada, lea la palabra y trate de detener los pensamientos obsesivos en la mente que le alimentan esa ansiedad, sino que en el momento usted diga, ok, voy a estar bien, Dios está conmigo, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú estás conmigo. Y ponga su mente en Dios, ponga su mira en las cosas de arriba y busque ayuda, no atraviese ese proceso solo. Y eso es lo que le puedo decir, pero en cuanto a si es un problema físico de cortisol, eso es algo que los médicos deben de ayudarlo, no intente automedicarse ni autodiagnosticarse. La siguiente es de Angie Carrión. ¿Está bien la psicología clínica o psicoterapia cristiana? Bueno, eso es todo un tema para una ponencia. Depende. Depende si la persona o el terapeuta está centrado en el evangelio o cree más en la psicología y en Freud que en el evangelio. Porque el evangelio debe de informar todo lo demás. Entonces, creo que eso es lo que hay que evaluar, es evaluar si yo no tengo nada en contra de la psicoterapia ni de la psicología, siempre y cuando no contradiga lo que la palabra dice. Sí, los puntos que complementan y ponen una práctica que ayuda al ser humano de manera bíblica, de la sabiduría que vemos en la Biblia, gloria a Dios, bienvenido. Pero si es contradictoria a lo que la palabra dice, entonces búsquese un terapeuta cristiano, una persona que sí esté basada en la Biblia, que no sea nada más que vaya a una iglesia, sino que realmente todo lo que hace dentro de su terapia está centrado en la palabra de Dios y va a encontrar a alguien que lo pueda ayudar mejor. La siguiente es de Marielos Comelli. En esta pandemia he descubierto que padezco de ansiedad en muchas áreas de mi vida y tengo varias personas conocidas que me piden consejos. ¿Cómo hacer para no sentir que no puedo ser de ayuda para alguien más si yo estoy viviendo en ansiedad? Como les dije al principio, una de las cosas que me permite ayudarlos es porque yo he pasado por eso. La Biblia dice que nosotros, parece un trabalengua en el libro de 2 de Corintios, dice que Dios nos ha dado toda consolación en Cristo
para que en toda tribulación que hemos atravesado seamos consolados y consolemos a otro con el mismo consuelo que hemos sido consolados. Eso dice la Biblia, parece un trabalengua. Pero la idea es que nosotros podemos consolar a otros porque hemos sido consolados en Cristo. No quiere decir que nuestra vida, Dios no usa personas perfectas, Dios usa pecadores redimidos. Ahora, creo que una persona que está atravesando con mucha ansiedad necesita identificar su límite. Si yo sé que esta semana estoy demasiado ansiosa, entonces esta semana no tomo consejerías. Y yo confío en que hay más personas en el cuerpo de Cristo que pueden ayudar a esas personas. No tengo que ser yo. Hermanos, nosotros no somos la respuesta de la gente. Dios es y su cuerpo es. Y el cuerpo de Cristo es muy grande, no somos nosotros nada más. Yo no soy la única persona que enseña Biblia, no soy la única persona que aconsejo, no soy la única persona que hace misiones, soy una dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted está pasando por una situación así, deténgase, ponga un límite, no reciba consejerías. Dígale, mira, te voy a recomendar a la hermana fulana que tal vez ella te pueda ayudar esta semana. Muy bien, la siguiente es de Puga de cómo lidiar con la dependencia a los medicamentos prescritos por el psiquiatra. Esto es referido a personas que están firmes en Cristo, pero al momento en que se empieza a acercar la fecha en donde tienen que dejar de tomarlos, empiezan a estresarse porque ya se les va a acabar, ¿verdad? Confía en Dios, hermana. Yo pasé por ese proceso en enero, cuando me iba a casar. Imagínense un poco antes, no, en marzo, justo cuando el COVID, cuando cerraron el país, yo empecé a dejar, obviamente los medicamentos, ni los medicamentos de la depresión ni de la ansiedad pueden ser dejados solos. Primero hay un proceso de bajar la dosis que se hace, que tiene que ser supervisado por un médico. Es excesivamente peligroso dejar medicamentos prescritos para la ansiedad y para la depresión porque usted está lidiando con su cerebro, hermano. Entonces, no lo haga solo, hágalo con los médicos y que los médicos determinen junto con usted si es el tiempo de dejarlo. Y si es el tiempo de dejarlo, siempre va a ser un proceso, hermanos. No tiene que acelerar el proceso, hágalo despacio y vaya reajustando las demás áreas de la vida que tienen que ser reajustadas. Ejercicio, alimentación, consejería, vida espiritual, vida de iglesia, apoyo de grupo comunitario. Entonces, no tiene que hacerlo sola. Y hermana, y si usted tiene, y si Dios, si fuera su caso, como hay personas que tienen, por ejemplo, bipolaridad y necesitan litio, si fuera su caso, que usted es una persona que lo va a necesitar por el resto de su vida, un diabético tiene que tomar insulina por el resto de su vida. Hay personas que por ciertos problemas tienen que tomar aspirina toda su vida. Entonces, haga paz con eso y confíe en que Dios la va a sostener y va a usar los medicamentos para ayudarla a vivir una vida más tranquila. No necesariamente es dependencia, sí es dependencia que lo determine el doctor y que el doctor le ayude a salir de la dependencia. La siguiente es de Paulina González. ¿Puede ser posible que la ansiedad sea mi aguijón? Yo creo que más que un aguijón, la ansiedad, como les decía al principio, es nuestra alerta. No es un aguijón en la carne, dice Pablo, que era para mantenerlo humilde, para que no se gloriara. Y yo creo que hay cosas en nuestra vida que sí pueden ser aguijones, pero yo creo que el caso de la ansiedad, por el diseño físico, fisiológico, es una respuesta a algo que tiene que ser atendido. Entonces, la ansiedad per se no es el aguijón, sino nosotros evaluar, hay una situación de orgullo que tengo que evaluar o hay cambios que tengo que realizar en mis relaciones o en mis hábitos. Entonces, siempre la ansiedad nunca, la ansiedad solo es la punta del iceberg, hermanos. La ansiedad es solamente la puntita de arriba. Siempre hay que ir más abajo y ver lo que hay en el fondo. Muy bien. Jean Lee pregunta, ¿cree que las redes sociales pueden hacer que una persona caiga en depresión? Yo creo que no podemos culpar a la red social, sino a mi reacción ante la red social. Y si yo sé que la red social me está haciendo sentir envidia, mi problema para resolver en el momento no es la depresión, sino la envidia o cómo yo me siento al ver a otros hacer cosas que yo no estoy haciendo.
Yo creo que las redes sociales también pueden ser muy tóxicas, eso sí, pueden ser muy tóxicas y hay momentos donde vamos a tener que renunciar a ellas. Quite Facebook. Nadie se muere por no estar en Facebook. Salga de Instagram por 2 meses. O sea, las redes sociales sí pueden alimentar tu depresión. No son necesariamente la fuente de tu depresión. Siempre, igual que la ansiedad, la depresión tiene cosas más profundas que hay que evaluar, pero yo sí creo que la pueden alimentar. Entonces, no la alimente. Muy bien. Quiero ver, ¿cómo puedo darle esperanza a alguien que pasa por ansiedad fuerte cuando quizá Dios no lo quiere sanar? Dios tomará control, lo hará funcional, mejorará. O la esperanza es la vida eterna. La esperanza es para ahora y es para el futuro. La esperanza es que hoy esa persona no está sola. La esperanza es que hoy Dios ha puesto a usted en su vida para caminar con ella. Y no necesariamente es que Dios no quiere sanarlo. Yo creo que la pregunta es, ¿voy yo a caminar con este hermano? Como hablábamos, Dios es la presencia, es aquí en su presencia es lo que necesitamos en ese tiempo. Entonces, ese hermano lo que necesita es que usted camine con él, que no lo deje solo, que no la deje sola y que ambos puedan ir al Padre juntos, persistentemente y crecer como discípulos de Cristo. De ahí a cómo esa persona mejore, sane, eso usted se lo deja a Dios. Pero usted sea fiel en amar a su hermano, en hablar verdad a su hermano y en recordarle la esperanza. La esperanza es para hoy, de que Dios está con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y la esperanza es para el futuro, de que un día vamos a vivir libres de ansiedad completamente. Bueno, pues muchas gracias. Y pues muchas gracias, Yanine, por tu tiempo, por todo lo que pudimos aprender. Realmente fue una bendición poder estar presente en este taller. Y gracias a todos ustedes que estuvieron presentes en el taller. De verdad que fue un regalo poder contar con ustedes. Y recuerden que los talleres están siendo grabados, y los otros que habían sido, que estaban programados para este tiempo, van a estar siendo subidos y publicados conforme pase el tiempo. Entonces permanezcan atentos a las redes sociales de ACH para saber cuándo los van a estar subiendo. Bendiciones.